Libro de Hechos, mis hermanos, capítulo 6, versículos 8 al 15. Hoy vamos a llevar el estudio número 29 de la serie Hechos de los Apóstoles. Y vamos con el estudio, se llama Lleno de Gracia y Poder. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bien, mis hermanos, pues vuelvo a repetirles, estamos estudiando cómo inició la iglesia primitiva, cuáles fueron los puntos básicos de la iglesia primitiva, qué era lo que defendía la iglesia primitiva. Y en el estudio pasado estuvimos hablando acerca de la diferencia entre tener el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Hablamos de que todos los verdaderos hijos de Dios, todos los redimidos, ya tenemos el Espíritu Santo, mas no todos son llenos del Espíritu Santo. Y que la llenura del Espíritu Santo no es decir lléname, o no es decir Señor quiero más de tu Espíritu, sino vamos a ser llenos del Espíritu Santo conforme a lo que nosotros vayamos entregando y dejando que el Señor nos llene de lo que estábamos antes llenos, que era de cosas del mundo. Vimos también que muchos piden ser llenos del mundo, del Espíritu Santo, quieren ser llenos del Espíritu Santo, pero no quieren dar lo que saben que impide su madurez. Yo sé que me hace mal X cosa del mundo y en lugar de que se lo entregue o se lo dé al Señor, sigo llenándome de las cosas del mundo en lugar del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de algunos puntos importantes cuando alguien es lleno del Espíritu Santo. Yo no sé si recuerden el estudio pasado donde hablamos que para ser diáconos o para ser servidores del Señor, que aún sea lo más pequeño, tenían un requisito o tenían varios requisitos, y era que fueran llenos del Espíritu Santo, que fueran de buen testimonio y que tuvieran sabiduría. Así que recordando esto, que no importa el servicio que hagas en el reino del Señor, es importante ser lleno del Espíritu Santo. Mientras tú quieras servirle al Señor y no seas lleno del Espíritu Santo, vas a estar siguiendo muchas veces las cosas del mundo, vas a querer introducir las cosas del mundo en lugar de obedecer a la palabra de Dios. Así que necesito ser lleno del Espíritu Santo, tener buen testimonio, tener sabiduría que viene de lo alto, pero si no estoy lleno del Espíritu Santo, difícilmente voy a tener esa sabiduría y difícil también voy a poder sostener un buen testimonio. Porque siempre que quiero tener un buen testimonio o quiero sabiduría, si no estoy lleno del Espíritu Santo, voy a tender a desviarme o voy a poder irme hacia otras cosas que no sea la palabra de Dios. Por eso es necesario ser lleno del Espíritu Santo.
Y en el versículo 5 del estudio pasado, si ustedes se dieron cuenta o si ustedes leen nuevamente, vemos que Esteban es el más reconocido como varón lleno de fe y del Espíritu Santo. O sea, habló de todos los demás, pero en sí hace énfasis que Esteban era el que era lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Así que nosotros debemos de buscar también la llenura del Espíritu Santo para que de esta manera podemos también ser llenos de gracia y de poder. Los demás fueron resaltados o los demás también fueron nombrados como varones llenos de el Espíritu Santo y de fe, pero a Esteban fue más resaltado y quiero argumentar que fue por su sabiduría y entrega total, sin saber que su llamado sería efímero. Si ustedes conocen la historia de Esteban o conocen el ministerio de Esteban, fue efímero. Fue poco lo que trabajó Esteban para la obra del Señor, y es lo que yo les decía. Muchos a lo mejor están esperando la llenura del Espíritu Santo para mañana, para dentro de un mes, para dentro de un año, sin saber que probablemente Dios hoy mismo llamará a tus puertas o te llamará para que entregues cuentas y mueras. Entonces, mis hermanos, no podemos esperar a mañana lo que Dios nos está pidiendo el día de hoy. Y Dios nos pide que seamos llenos del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra para la cual hemos sido llamadas. Y esto de Esteban, ¿por qué era importante que se resaltara que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo? Para que cuando viéramos lo que él hizo antes de ser lapidado o antes de ser apedreado, nos diéramos cuenta que no cualquiera tenía la sabiduría que tenía Esteban, no cualquiera tenía la llenura del Espíritu Santo, no cualquiera estaba lleno de gracia y de poder. Esteban fue un hombre que, aunque muy pequeño o efímero fue su ministerio, mucha enseñanza nos deja él. Y por eso es que casi es todo el capítulo 7, si no mal recuerdo, y el parte del 6, son dirigidos o es utilizado todo ese capítulo para lo que hizo Esteban y cómo estuvo tan firme en lo que él enseñaba, lo que predicaba y lo que defendía, que nunca se amedrentó ante todos aquellos que estaban en contra de él. En el versículo 8 del capítulo 6, en el versículo 8 del capítulo 6, leemos algo muy importante de Esteban. Dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y si nos damos cuenta, Esteban fue uno de los 7 diáconos elegidos. Esteban estaba lleno de gracia y poder y Esteban realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Cuando dice grandes prodigios y señales entre el pueblo, no está diciendo milagros. Probablemente hizo milagros, probablemente hizo cosas sobrenaturales, mas sin embargo aquí lo que ya más adelante vemos, entre todo lo que hizo Esteban, fue que aprendió a defender lo que Dios le había mostrado. Y nosotros tenemos esa responsabilidad, no nada más los pastores, todos los redimidos, todos los hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de realizar grandes prodigios y señales entre el pueblo, hablando en cuestión de la llenura del Espíritu Santo, la sabiduría, el conocimiento, la gracia y el poder para defender lo que aprendemos, lo que vivimos y lo que enseñamos. Así que, aunque el ministerio de Esteban fue efímero, nos deja una enseñanza muy grande. Nos enseña lo que podemos llegar a ser cuando dejamos al Espíritu Santo que nos guíe. Dejemos todo lo que el mundo
mundo nos ha enseñado, dejar todo lo que hemos mal aprendido y dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe en todo momento, y más cuando se trata de defender la palabra de Dios. No es defender una postura, no es defender una religión, no es defender una denominación, no es defender nuestra propia creencia, sino es defender la palabra de Dios. ¿Y quién mejor que el Espíritu Santo es el que va a podernos guiar para defender la palabra del mismo Dios? Y esta gente, lógicamente, al ver lo que hizo Esteban delante de estos opositores de Cristo y cómo los enfrentó sin temor, ahí nosotros vemos cómo Esteban muestra la llenura espiritual y fe antes de su arresto. Es algo que nosotros, mis hermanos, nos debemos de dar cuenta, o debemos de ver cómo Esteban, con una seguridad y con una confianza por esa llenura del Espíritu Santo, defendió lo que Dios le mostró. Y eso, mis hermanos, debemos de aprenderlo y entenderlo. Dios va a cuidar de nosotros y Dios nos va a dar el valor y Dios nos va a dar las palabras conforme al Espíritu para poder predicar la verdad. No necesito que alguien más me enseñe, sino por medio de la palabra, Dios mismo a través de su Espíritu Santo nos va a guiar a defender la palabra. Y Esteban era un siervo de Dios que sobresalió, no solo en su servicio a las mesas, sino también cuando se trató de predicar y de defender el Evangelio, defender lo que él había creído, defenderlo sin temor y defenderlo con valor. Un hombre, un varón valeroso y dispuesto a defender lo que Dios le había mostrado. Y era natural que todo lo que él estaba haciendo y diciendo por medio de la llenura del Espíritu Santo, la gran sabiduría y los milagros, provocara que la envidia y oposición de los líderes religiosos de esa época. Mis hermanos, cuando tú predicas, cuando tú hablas, cuando tú defiendes lo que Dios te ha enseñado por medio del Espíritu Santo, por medio de la llenura del Espíritu Santo, aún los religiosos se van a oponer. Aún los religiosos se van a poner en contra de ti, y más los religiosos que están enseñando mentira. Recordemos por qué han sido las persecuciones en contra de los verdaderos cristianos y cuáles han sido las causas por defender la verdad de la palabra. Así que no te sorprenda que tú, predicando conforme a la palabra de Dios, la gente se ponga en contra de ti. Incluso te van a decir soberbio, te van a decir que sabes mucho, te van a atacar, te van a querer minimizar. Pero recordemos que Dios escogió lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Y aquí en este caso vemos a un Esteban que tenía gran sabiduría, gran poder, gran fe. ¿Y qué es lo que sucedió? Los opositores. ¿Y quiénes fueron los opositores? Los religiosos de ese tiempo se pusieron en contra de él. ¿Por qué? Porque el poder de Dios actuaba a través de Esteban. Y el poder de Dios que actuaba a través de Esteban estaba preparando el camino para su defensa. Pero también no nada más el camino para poder defender la palabra, sino también estaba preparando a Esteban para soportar el final sin temor alguno. ¿Qué es lo que me estoy refiriendo a esto, mis hermanos? Que nosotros no debemos de tener temor al hombre, a lo que él nos diga o a lo que él nos haga. Dios nos va preparando para poder soportar el vituperio, el ataque e incluso, si es posible, la muerte. Y en Esteban vemos la importancia
de un buen testimonio y la llenura del Espíritu Santo para servir a Dios y defender lo que él había creído y lo que ahora nosotros creemos. Mis hermanos, es importante el testimonio. Podemos saber mucho. Podemos hablar mucho de la palabra de Dios, podemos conocer mucho de la palabra de Dios, pero recuerden que uno de los requisitos, que también lo dice para los servidores de Dios, es el testimonio, que seamos irreprensibles. Irreprensibles en cuestión de nuestro testimonio. La gente va a hablar en contra de nosotros, pero la gente no va a poder sostener si no es únicamente con mentiras. O sea, la gente podrá decir mucho en contra de nosotros, pero hay muchas cosas que dicen por mentira, y es lo que estaba sucediendo en el caso de Esteban. Como no había manera de atacarlo verdaderamente, levantaron a falsos para que lo acusaran con mentiras. Esteban estaba tan lleno del Espíritu Santo que aun cuando los enemigos se unieron en contra de él, Dios los dejó sin argumentos. No nos preocupemos por lo que debemos de hablar, sino porque si verdaderamente estamos llenos del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo hablará por nosotros. Y aquí vemos en los versículos 9 y 10 cómo Dios avergüenza a los sabios y los deja a los enemigos sin argumentos. Dice en el versículo 9 y 10: entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Aquí nosotros podemos ver que había un grupo de gente que se unieron para pelear ¿contra quién? Contra Esteban. Si ustedes se dieron cuenta, no estaban peleando contra Dios, supuestamente ellos, estaban peleando contra Esteban. Pero en el versículo 10 vemos que Dios, o el escritor del libro de Hechos, que es Lucas, nos dice que no estaban peleando contra Esteban, sino estaban tratando de resistir a la sabiduría de Dios, al Espíritu Santo, y Esteban fue guiado por el Espíritu Santo para poder llevar a cabo su defensa. Entonces aquí vemos que al oponerse contra Esteban parte de miembros de la sinagoga de los libertos, estos libertos, ahorita vamos a ver quiénes eran, ellos fueron una parte de los que empezaron a oponerse, pero después se unen los demás y nos muestra Dios cómo la gente se va a unir en contra de nosotros. Se muestra también que se unieron entre sí para tratar de callar con sus argumentos una obra imposible de exterminar. ¿A qué me refiero con esto? Que ellos van a levantar argumentos de sus creencias, argumentos de sus religiones, argumentos que ellos tienen para tratar de exterminar algo que es imposible. Nadie puede exterminar la palabra de Dios, nadie puede exterminar la sabiduría de Dios, nadie puede acabar con la obra de Dios. Si ustedes recuerdan, desde que inició la humanidad con Adán y Eva, Satanás ha querido acabar con la obra de Dios. Satanás ha querido acabar con los siervos de Dios. Satanás quiso acabar con nuestro Señor Jesucristo y hasta el día de hoy no ha podido. Toda la humanidad se levanta, y más los religiosos, en contra de una obra que es imposible de exterminar. Todo va a terminar, pero la obra de Dios permanecerá. Y ellos, hablando de los enemigos de la fe, de los libertos y todos ellos, se unieron para debatir contra Esteban, pero no pudieron,
¿Por qué no pudieron? Por la sabiduría y el espíritu con que hablaba, porque la sabiduría que le fue dada venía de Dios mismo. Yo te pregunto, ¿de dónde viene tu sabiduría? ¿De dónde viene tu conocimiento? ¿De dónde viene lo que tú defiendes? ¿De un hombre? ¿De una religión? ¿De una denominación? ¿De una creencia? ¿De un yo creo, yo supongo, yo me imagino? Porque mucha gente así se defiende. Le dices, es que la Biblia dice, ay, pues yo no creo eso. Oye, pero es que la Biblia dice, bueno, la Biblia, pero pues ¿quién escribió la Biblia? ¿La escribieron hombres? Y empiezan a tratar de minimizar la palabra de Dios sin darse cuenta que gracias a la palabra de Dios este mundo gira. Porque si no fuera por la palabra de Dios, no habría gobernantes, no habría un bien y un mal, porque todos harían lo que bien les pareciera, mas sin embargo, gracias a la palabra de Dios, podemos saber que hay día y hay noche, hay buenos, hay malos, hay cosas correctas, hay cosas incorrectas. El mismo Pablo dijo, gracias a las Escrituras, conocí el pecado. Así que mis hermanos, nosotros tenemos que aprender todo esto para poder también defender conforme a la palabra de Dios. Ellos quisieron argumentar con sus creencias, con su sabiduría, mas sin embargo esto no se podía quedar así. Ellos no iban a aceptar quedar en ridículo delante del pueblo y delante de todos los supuestos sabios, iban a seguir argumentando, pero Dios a través de su espíritu los iba a avergonzar. ¿Y cómo terminó todo esto? Creo que ya la mayoría lo sabemos, que arrestaron a Esteban. ¿Por qué lo arrestaron? Porque no pudieron con la sabiduría de Dios que estaba a través de Esteban. Pero antes de continuar, mis hermanos, ¿quiénes eran estos hombres o grupos que se reunieron en contra de lo que enseñaba Esteban? ¿Quiénes eran los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia? Bueno, como número uno, los libertos. Los libertos dicen que eran antiguos esclavos de los romanos, antiguos esclavos que fueron apresados por los romanos, pero la gran mayoría eran judíos. Estos libertos, o los de la libertad se les llamaba, porque habían obtenido su libertad y habían formado en Jerusalén esa sinagoga que le pusieron la sinagoga de los libertos. Entonces, ¿quiénes eran los libertos? Judíos liberados de la esclavitud de los romanos. Por eso es que los libertos se enojaron cuando escucharon a Esteban hablar de el Mesías o hablar de Cristo Jesús, ya que ellos no creyeron en Jesucristo, ellos creyeron en su religión, ellos creyeron en su judaísmo y ellos defendían el judaísmo. Entonces, lógicamente, tenían que enojarse. Los de Cirene también eran judíos procedentes de la ciudad norteafricana de Cirene, y ambos se opusieron a Esteban por sus enseñanzas. Entonces, los de Cirene, los de Alejandría, de Cilicia, de Asia y los libertos, la gran mayoría eran judíos o eran extranjeros que se habían convertido al judaísmo. ¿Qué es lo que defendían? No defendían el cristianismo, defendían el judaísmo. Es lo mismo que el catolicismo no defiende el cristianismo, sino defiende el catolicismo. Los mormones el mormonismo, los testigos de Jehová a los testigos de Jehová, los musulmanes a los musulmanes. Cada quien defiende su religión, su denominación, su creencia, pero no defienden la palabra de Dios. Así que es exactamente lo mismo que está pasando el día de hoy. Hay una religión poderosa que quiere callar al cristianismo verdadero. En ese entonces era el judaísmo. Así que mis hermanos, no nos
preocupemos o no nos asombremos más bien cuando nosotros somos atacados por otra religión o por otra denominación, ya que nosotros estamos, como en el caso de Esteban, defendiendo la verdad de la palabra, no defendiendo una religión. Así que estos hombres, los libertos y los de Cirene y todos ellos, se unieron, hicieron concordato, hicieron ecumenismo para disputar con Esteban. Pero lo que sucedió, no pudieron resistir la sabiduría de Esteban. ¿Y qué hicieron al darse cuenta que no pudieron resistir la sabiduría de Esteban? Sobornaron a hombres fáciles de sobornar y acusarlo de esta manera a Esteban falsamente para llevarlo a la aprehensión o apresarlo y de esta manera también llevarlo a lo que nosotros conocemos como el primer mártir del cristianismo. Él es un verdadero mártir, no es un mártir el que defiende su religión, es mártir para la religión X, pero el verdadero mártir, aquí vemos a Esteban, el cual fue el primero que murió por causa de Cristo. Es por causa del cristianismo, no por causa de una denominación. Esto es importante también que veamos, mis hermanos, que todos los hombres tienen un precio. Si ustedes recuerdan, a Judas Iscariote le llegaron al precio y vendió a nuestro Señor Jesucristo a precio de un esclavo, 30 monedas de plata. Y toda la gente, toda la humanidad tiene un precio. Y yo les he dicho muchas veces, yo también tenía un precio. Pero ese precio lo pagó mi Señor Jesucristo en la cruz y ya nadie puede comprarme a mí. Hasta el día de hoy estoy seguro de que aquel que pagó el precio fue lo que yo necesitaba y yo estoy libre, libre verdaderamente. Mas sin embargo hay muchos a los cuales sí se les puede sobornar con un carro, con un reloj, con un avión, con una mujer, con un negocio. Los sobornan fácilmente, mis hermanos. Tristemente muchos, entre esos recuerden a Esaú, que vendió por un plato de lentejas su primogenitura. Así que mis hermanos, no crean que todos estamos exentos de no caer en el soborno. Algunos por un hombre, algunos por una mujer, algunos por un sentimentalismo, algunos por el humanismo, algunos por su religión, pero todos van a caer en un soborno si no son verdaderamente hijos de Dios. Y estas personas se dejaron comprar para poder falsamente atacar o hablar en contra de Esteban. Yo te pregunto, ¿a cuántos conoces que han hablado en contra de ti o en contra del verdadero cristianismo por unas cuantas monedas o por X cosas, ¿sí? Entonces, mis hermanos, estos hombres fueron sobornados, estos hombres les pagaron para que hablaran en contra de Esteban y estos hombres fueron sobornados por esa asociación o por esa sinagoga religiosa de los libertos. Estos grupos, mis hermanos, representaban en ese tiempo la oposición religiosa a la cual se enfrentó la iglesia primitiva. O sea, ¿quiénes fueron los principales opositores de la iglesia primitiva? Los judíos. Los judaizantes, entre ellos los libertos, los fariseos, todo aquel que se llamaba judío o judaizante, eran los que estaban en contra de la iglesia primitiva. Yo te preguntaría el día de hoy, ¿quiénes son los que están en contra del verdadero cristianismo? Y diríamos miles de millones de religiones, denominaciones y demás. Toda la gente que está en contra de Cristo es enemigo de Cristo.
Todo aquel que defiende una creencia o una religión que no es conforme al verdadero cristianismo son enemigos de la fe. Así que mis hermanos, hoy seguimos igual, nada más que hoy han aumentado nuestros enemigos. Ahora son mucho más, pero la ventaja que tenemos es que tenemos a Cristo Jesús y a Dios como nuestros poderosos guerreros que van delante de nosotros. Así que vemos de esta manera hombres de diversas religiones, hombres de diversas regiones, unidos para tratar de callar la verdad por medio de sus argumentos religiosos. Todos eran judíos, la gran mayoría defendían la ley, defendían supuestamente a Dios, pero defendían las creencias de acuerdo a lo que ellos habían aprendido desde niños. Mas, sin embargo, no pudieron resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Yo te pregunto a ti, ¿con qué sabiduría estás hablando? ¿Con qué sabiduría estás defendiendo la palabra? ¿Cómo estás dejando que el Espíritu Santo de Dios te guíe a ti? Porque si tú estás defendiendo con palabras, pero tu testimonio no es conforme a la palabra, de nada te va a servir. Así que la sabiduría y el Espíritu Santo a través de Esteban estaban superando los argumentos de sus oponentes. Pregunto, ¿tú estás por medio de la palabra de Dios superando los argumentos de aquellos que están en contra de Cristo? Espero que sí. Dice en el versículo 11, ahí vamos a ver el soborno. Dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Qué encontramos en este versículo? Número 1, que se dieron cuenta los enemigos de Esteban, porque acuérdense que están peleando contra Esteban, no contra Dios. Ellos no estaban supuestamente peleando en contra de Dios. Es lo mismo que a nosotros. Ellos no van a decir, estoy peleando en contra de Cristo, sino van a decir, estoy peleando en contra de fulano y sutano, contra el de la congregación Betel. O sea, están peleando en contra de mí, en contra de ti, porque no van a decir que están peleando en contra de Cristo. Esto es muy importante que entendamos, mis hermanos, porque mucha gente dice, no, yo no estoy en contra de Dios, yo estoy en contra de ese hombre que habla diferente, que habla así, que habla así. Sí, ellos creen que están en contra de nosotros, pero recordemos que la pelea no es en contra de nosotros, están peleando en contra del Dios verdadero. Y aquí es lo que vemos, ellos se enojaron porque creyeron que no podían atacar a Esteban, mas sin embargo el problema no era lo que Esteban era, sino lo que Esteban defendía. Y al darse cuenta de su incapacidad para ganarle a Esteban, supuestamente ellos decidieron sobornar a otros para acusar falsamente a Esteban de algo muy importante. Yo no sé si te estás dando cuenta aquí en el versículo 11. El versículo 11 dice que los sobornaron para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Qué era lo que ellos defendían? Defendían a Dios y defendían la ley. Entonces, como la gran mayoría eran judíos, ¿qué es lo que defendían? A Dios y a la ley. Entonces, si ellos lograban poner la mirada o desviar la mirada hacia Esteban diciendo que era un enemigo de Dios y de la ley, era más fácil poderlo acusar. Creo que me di a entender muy fácil, ¿verdad? Entonces la gente no te va a atacar por quién eres, sino la gente te va a atacar para decir que estás hablando en contra de su religión, en contra de sus creencias. Por eso mucha gente no nos quiere a nosotros como cristianos porque dicen que hablamos en contra de ellos. No, no hablamos en contra de ellos. Hablamos la verdad de Dios,
que ellos se están desviando. Y es lo mismo con Esteban. Esteban estaba hablando la verdad de Dios y ellos estaban desviando la verdad de Dios por medio del judaísmo y por medio de la ley. Ellos utilizaron falsos testimonios para crear cargos contra la supuesta blasfemia de las principales creencias del judaísmo. ¿Cuáles son las principales creencias del judaísmo? La ley de Moisés y el nombre de Dios. Recuerden que en ese tiempo la gente defendía mucho el nombre de Dios. Y hoy también mucha gente defiende sus creencias, pero también defiende el nombre de Dios. Por eso mucha gente dice, le dices Jehová, tú eres testigo de Jehová. O sea, mucha gente defiende, ¿por qué no te bautizaste en el nombre del Padre, del Espíritu Santo? Estás mal, tienes que bautizarte en el nombre de Jesús. Oye, me bauticé en el nombre de Jesucristo, estás mal. Tú te bautizaste en nombre de otro falso Dios. Están buscando argumentos únicamente para defender sus posturas o sus creencias. Nosotros no defendemos creencias erróneas, sino defendemos lo que dice la palabra de Dios. Y es muy importante, y por eso ellos empiezan a tratar de desacreditar la verdad para que de esta manera se agite al pueblo. Yo no sé si has visto cómo la gente dice, oye, ese es un violador, y la gente ni sabe si es violador, y ya lo apedrearon, lo golpearon, y hasta lo quieren quemar. Y llega la justicia y dice, no, pero es que se equivocaron. Yo no sé si vieron una película hace siglos, todavía creo era, no era en blanco y negro, era color, que se llamó San Miguel Canoa, me parece. En esa habla de unos jóvenes que fueron ¿cómo se llama? De excursionistas. Fueron de excursionistas, creo que eran estudiantes de geología o algo así, estudiaban las piedras, pero el sacerdote les dijo que eran ateos o que eran, no son ateos, les llaman de otra manera, protestantes. Y el sacerdote levantó al pueblo y esos jóvenes los lincharon. Se salvaron creo que 2 o 3, nada más, eso es verídico. Y ellos platicaron después, dieron su testimonio de que no, ellos únicamente lo que llegaron a ese pueblo, San Miguel Canoa se llama. El pueblo llegaron a San Miguel Canoa a pasar la noche porque se iban a ir al cerro a seguir investigando. Pero el sacerdote no le pareció, los levantó al pueblo y los trataron de exterminar o los trataron de linchar a todos. Y es lo mismo ahorita y es lo mismo con Esteban. A Esteban, como no pudieron callarlo, porque no pudieron con la sabiduría y el Espíritu Santo de Dios, que es lo que hizo estos libertos y los de la sinagoga de Cirene también, empezaron a levantar al pueblo. ¿Cómo? Por medio de falsos testigos que fueron sobornados. Mis hermanos, mucha gente está atacando el verdadero cristianismo sin conocer la verdad. O sea, no se dan el tiempo de conocer lo que predicamos. Simplemente cierran la puerta y no quiero saber nada de ti. Y no, mis hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad, así como Esteban, de predicar la verdad, hablar la verdad, y ya habrá algunos que van a escuchar y otros no, pero nuestra responsabilidad es predicar las buenas nuevas de Jesús a toda la humanidad, a todos los que están cerca de nosotros, que podamos hablarles sin temor alguno, porque el que habla es Dios a través de su Espíritu Santo. Dice aquí, vemos cómo estos libertos en el versículo 12 al 15, lo que habla de la Escritura. Dice, y soliviantaron al pueblo, o sea, asusaron al pueblo, levantaron al pueblo, le mintieron al pueblo, empezaron a tratar de que el pueblo se diera cuenta que según Esteban estaba blasfemando. Dice, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron a Esteban
y le trajeron al concilio. O sea, no nada más los libertos se quedaron con sobornar a algunos del pueblo, sino también a los ancianos y a los escribas. ¿Quiénes eran los ancianos? Los miembros del Sanedrín. Entonces, todas las religiones, todas las creencias se unen para atacar a Esteban. Todo el pueblo se une para ir en contra de Esteban, igual que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Todo el pueblo que gritó un tiempo, aleluya, Hosana, Hosana, hijo de David, posteriormente empezaron a gritar, crucifícale, crucifícale, y lo terminaron crucificando. Yo pregunto, ¿Jesucristo nuestro Señor era culpable? ¿Jesucristo nuestro Señor era asesino? ¿Jesucristo nuestro Señor era digno de ser clavado en la cruz? No. Mas, sin embargo, los religiosos de ese tiempo levantaron al pueblo, soliviantaron al pueblo, hicieron que el pueblo creyera que era un falso profeta, un falso Mesías, el enemigo de su religión, y lo que terminaron haciendo fue crucificarlo. Y es lo mismo con Esteban y es lo mismo hasta el día de hoy. Mucha gente está en contra del verdadero cristianismo sin darse cuenta que nosotros traemos las buenas nuevas de salvación. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre, Esteban, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bien, me voy a ir un poquito a extender acerca de estos versículos. Número 1, ya hablamos de los testigos falsos, ya hablamos de que todas las religiones y todo el pueblo se pusieron en contra de él, ya hablamos de que fueron mentiras acerca de que estaba hablando en contra del lugar santo y en contra de la ley, pero en el 14 dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Número 1. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, no dijo que iba a destruir el templo. Dijo que iba a ser destruido el templo. Recuerden Mateo 24. Él dijo que iba a ser destruido. Y cuando dijo, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días, estaba hablando de Jesucristo, de él mismo. El templo que fue derribado fue en el año 70. Así que el templo de Jerusalén literalmente fue derrumbado en el año 70. El templo del cual Cristo hablaba, que era su cuerpo, su vida, su ser, sí fue destruido en el día que lo crucificaron, el día que lo mataron, pero fue levantado al 3er día, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Así que ellos confundieron lo que ahora nosotros ya conocemos. Y la siguiente dice, cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo no estaba cambiando la ley. Nuestro Señor Jesucristo estaba reprendiendo a los religiosos que estaban metiendo tradiciones de hombres y no estaban respetando la ley. Nuestro Señor Jesucristo les dijo, ustedes minimizan o cambian la ley por medio de sus tradiciones. Entonces no estaba cambiando la ley de Moisés, al contrario, estaba afirmando que la ley es buena, que la ley está correcta, pero que los fariseos, los ancianos, los escribas habían desviado la ley
por tradiciones humanas, lo cual esta gente no entendió porque no tenían el conocimiento de las escrituras y ¿qué hicieron? Le creyeron a los falsos maestros. ¿Por qué les creyeron a los falsos maestros? Digo, perdón, ¿por qué le creyeron a los que habían sido sobornados? ¿Por qué? Porque estaban respaldados por la ley, por la religión más poderosa de ese tiempo, que eran los judíos. Entonces, si se levantan 20,000 de X religión y dicen que los cristianos estamos mal, ¿a quién creen que le van a creer? ¿A la mayoría o a la minoría? A la mayoría. Y en ese tiempo fue lo mismo. Los judíos, los escribas, los fariseos, los libertos, eran la mayoría. Esteban y los apóstoles eran la minoría. ¿A quién le creyeron? A la mayoría, aunque fue falso, aunque fueron sobornados, le estuvieron creyendo y lógicamente que Esteban iba a ser visto como un enemigo de la ley. Pero no se dieron cuenta que los enemigos de la fe y los enemigos de Dios eran la mayoría. Es lo mismo que está pasando hasta el día de hoy, mis hermanos. Ellos no pudieron resistir el conocimiento que Dios le había dado a Esteban y por eso prefirieron levantar falsos para poder atacar con una mentira. Te atacan con mentiras, te atacan con falsedades, te atacan diciendo que tú eres el que estás mal. Así que mis hermanos, si se han dado cuenta, desde que inició la iglesia de Cristo, se han venido cumpliendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las palabras que se están cumpliendo desde Esteban hasta el día de hoy? O más bien desde los apóstoles hasta el día de hoy, la persecución contra nuestro Señor Jesucristo y contra los cristianos. En ese tiempo, los primeros cristianos que estaban en Jerusalén. Siempre va a haber persecución en contra de nosotros. Nos van a llamar protestantes, nos van a llamar enemigos de la religión, nos van a llamar ateos, nos van a llamar de todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque a ellos no les agrada que nosotros prediquemos la verdad. Mas la palabra dice que somos bienaventurados por ser perseguidos por causa de nuestro Señor Jesucristo. Dice, bienaventurados cuando seáis perseguidos por causa de mi nombre y sean vituperados por predicar el Evangelio. Así que mis hermanos, la oposición que enfrentaba la iglesia primitiva y la falsedad utilizada para atacar a los creyentes, nosotros la podemos constatar hasta el día de hoy. La palabra que dejó nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. Hay falsos, habemos verdaderos y los falsos siempre estarán en contra de la verdad. En lugar de que digan, enséñame la verdad, no, están en contra, cierran puertas, cierran oídos, cierran los ojos y siguen defendiendo algo que es indefendible. Y lo que nosotros queremos es que no vayan a condenación, que no vayan a condenación, que no caigan en los argumentos y en las mentiras de Satanás. Pero no nos permiten hablarles, no nos permiten predicarles, no nos permiten enseñarles la verdad, pero nosotros tenemos una responsabilidad, seguir siendo esos hombres de valor, mujeres de valor, que prediquen la verdad, que hablen la verdad, para que el día que se abran el libro de la vida, el libro de las obras, ellos se den cuenta que Dios mandó gente a hablarles de la verdad, pero ellos no la quisieron. Así que mis hermanos, nosotros no podemos seguir cerrando nuestra boca, sino debemos de seguir proclamando la verdad, proclamar y defender la palabra. Y ya casi para terminar, quiero poner unos puntos que debemos de tomar en cuenta nosotros como cristianos de esta época y no de la época de Esteban, pero es exactamente lo mismo que está pasando.
Dios nos ha levantado con el único propósito de continuar enarbolando la bandera de la verdad. Dios te ha levantado, te ha llamado, te ha escogido con el propósito de continuar levantando la bandera de la verdad. Tú tienes esa responsabilidad. Nadie más va a ocupar tu lugar. Si Dios te llamó, tú tienes que obedecer y tú tienes que predicar la verdad. Se te van a echar en contra muchos, te van a decir que es mentira, pero tú tienes palabra de verdad con la que puedes defender la santidad, la verdad, el camino, la vida que Cristo nos ofrece a través de él. Otro punto, Dios nos ha llenado de su espíritu para tener el conocimiento y la sabiduría para hablar y no callar. Tú no estás lleno del Espíritu Santo, tú no has sentido la llenura del Espíritu Santo, entrega todo lo que te está entorpeciendo. Ya no le digas al Señor, Señor, cámbiame. Más bien entrégale lo que tú tienes que está entorpeciendo la llenura del Espíritu Santo y podrás hablar con sabiduría que viene de parte del Espíritu Santo y podrás defender la palabra y no callar. También siguiente punto que debemos de entender que va a suceder. Van a seguir buscando atacarnos falsamente. Quizá no con lo que prediques, porque yo te lo digo por experiencia. Mucha gente ha dicho, yo no estoy en contra de lo que predican. Yo no estoy en contra de la doctrina, yo no estoy en contra de lo que usted dice, porque usted dice la verdad. Sí, no me están atacando por parte de la Biblia o con la Biblia, ya que así como Esteban, muchos no pueden decir nada de lo que predicamos. O sea, la gente ya no tiene argumentos para atacarnos porque bíblicamente les mostramos que es verdad, aún a los que se dicen cristianos. Aquí el problema es que empiezan a atacarte personalmente, te empiezan a atacar falsamente. Por eso es importante el buen testimonio. Ahora sí ya entendemos lo que leímos en los versículos anteriores. Varones llenos de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos que necesitamos ser llenos de gracia y poder para poder defender la palabra. Así que Esteban lo quisieron atacar con lo que él estaba predicando, no pudieron, buscaron falsos testigos para hablar en contra no de lo que predicaba, sino de lo que podían introducir encubiertamente. Dijeron, está predicando en contra de la palabra, en contra de la ley, pero vieron que no era verdad. Está predicando en contra de Dios, vieron que no era verdad. Y es lo mismo contigo. Yo quiero que quede bien claro esto. No importa el buen testimonio que tengas, si es que lo tienes. O sea, es importante tener buen testimonio, pero no importa si tú estás predicando la verdad y tengas buen testimonio. Siempre van a buscar algo para atacarte. ¿Sí? Van a buscar hablar en contra de tu vida personal. Van a hablar en contra de tu testimonio. Van a hablar en contra de tu caminar. Por eso no hagas cosas buenas que parezcan malas. O sea, si tú estás frente a un hombre y estás hablando y sonriendo, la gente de afuera va a decir, él está coqueteando. Si tú como hombre estás delante de una mujer y estás platicando y de pronto te sonríes más de un minuto, 2 minutos, cuidado, van a decir que ya estás coqueteando. O sea, tienes que guardar lo más que se pueda tu testimonio para que cuando hablen en contra de ti, no sea o no lo puedan afirmar y confirmar. Así que cuida tu testimonio. Cuida tu testimonio. Por eso es que decía, busquen varones, y yo agrego mujeres también, que tengan buen testimonio y llenos de el Espíritu Santo. Si tú tienes buen testimonio,
que digan lo que digan, que levanten a falsos, que hablen que tú eres un ladrón, que eres un adúltero, que eres un avaricioso, que eres un mentiroso, que te dejas sobornar, que proteges a los pecadores, que proteges, tú vas a decir fácilmente, compruébenmelo, compruébenmelo. Y yo se los digo porque mucha gente ha hablado en contra de nosotros también. Es que ellos permiten el pecado porque son sus familiares. Compruébenlo. Es que ellos no reprenden a las hermanas que encuentran en pecado. Compruébenlo. Compruébenlo. Nosotros siempre hemos reprendido, siempre hemos exhortado, siempre hemos enseñado, siempre hemos defendido la verdad de la palabra. Lo demás son blasfemias, lo demás son cosas que el enemigo está tratando de sembrar en contra de nosotros. Así que mis hermanos, yo les pregunto, ¿cómo está su testimonio? Es importante tu testimonio, ¿sí? También es importante tu caminar, porque nos van a tachar de mentirosos, nos van a tachar de blasfemos, nos van a tachar de solapadores del pecado, pero nunca lo van a poder comprobar porque serán mentiras inventadas para desacreditar el ministerio. Es lo mismo que debe de ser contigo. Oye, están diciendo que tú así, así, así. Mentiras inventadas. Oye, que tú haciendo esto. Mentiras inventadas. Que tú seas de buen testimonio. Cuida tu testimonio. Cuida tu caminar. Cuida tu hablar. Cuida tu vestir. Todo que sea conforme a lo que dices que tú eres y a lo que dices que tú eres en relación con el Señor. ¿Qué es lo que dices de ti en cuestión de la relación con el Señor? Que le amas. ¿Cuántos de ustedes han dicho que aman a Cristo? ¿Cuántos dicen que aman a Dios? ¿Cuántos dicen y dicen todos, amén, yo lo amo? Ok, pues entonces, de acuerdo al amor que dices que tú le tienes a Dios, cuida tu testimonio. Yo te pregunto, mujer casada, ¿a ti te gustaría que te dijeran que engañas a tu esposo? ¿Que eres una adúltera? ¿Verdad que no? A ver a ti, hombre, que dices que tú eres un hombre que amas a tu esposa, ¿te gustaría que te tacharan de adúltero? Entonces es lo mismo con el Señor Jesucristo. O las solteras o solteros que les digan fornicarios. Es lo mismo, tú amas al Señor, no puedes andar en fornicación, no puedes andar en adulterio, no puedes andar en desobediencia, porque tienes que cuidar tu testimonio. Y es lo mismo con nosotros. Es un mentiroso, compruébame que soy mentiroso. Es un solapador del pecado, compruébame que soy solapador del pecado. Y es lo que sucedió con Esteban. Más adelante lo vamos a ver. A él lo atacaron de que habló en contra de la ley y en contra de Dios. Y en el capítulo 7 vemos la defensa de Esteban. Vemos cómo Esteban, hablando con la verdad, él empieza a defender todas las falsedades de aquellos que se levantaron porque fueron sobornados. Así que mis hermanos, estas personas, los libertos y todos ellos, no se dieron cuenta que estaban luchando en contra de Dios. Y también nosotros, cuando defendemos nuestro ministerio con nuestro testimonio y con la verdad de la palabra, ellos no se dan cuenta que están peleando en contra de Dios. Así que si tú estás caminando conforme a la llenura del Espíritu Santo, quédate tranquilo. Pueden blasfemar lo que quieran, pero ellos están luchando en contra del Dios verdadero. Y el Dios verdadero no puede ser burlado. Y Él siempre va a sacar la verdad a la luz. O sea, tú no tienes que ir ante el juez, ante la policía, ante nadie. Tú no necesitas una pancarta diciendo, ellos son los mentirosos y yo soy el que digo la verdad. No, tú predica y vive la verdad. Dios va a sacar todo a la luz. Así que mis hermanos, no tengamos temor de lo que digan los falsos hermanos, no tengamos temor de lo que diga la falsa gente, no tengamos temor de aquellos que han sido sobornados, más bien tengamos temor de Dios y de lo que Él sabe de ti. Dios sabe de ti todo.
Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu mente, Dios conoce tus entrañas, dice que Él conoce tus vísceras. O sea, Él conoce todo, todo de ti. Así que podrás hablar muy bonito, podrás decir que tú tienes buen testimonio, pero Él conoce lo que hay dentro de ti. Él conoce lo que hay dentro de mí. Y así que cuando Esteban se presentó ante sus acusadores, resplandeciente con el rostro como de un ángel, no quiere decir que tenía cara de ángel, ni que tenía alitas, porque los ángeles no tienen alas, así que tampoco tenía aureola, porque los santos de Dios no tienen aureola, sino es porque irradiaba la sabiduría de Dios y la gloria de Dios. O sea, se estaban dando cuenta cómo este hombre, yo no sé si recuerdan de Cristo, que decían, cómo este hombre va a ser culpable. Entonces es lo mismo, la gente lo veía y decían, es que cómo este hombre va a ser culpable de todo lo que dicen. Pero como ya habían levantado al pueblo, como ya habían alborotado al pueblo, pues ya los demás no tuvieron otra cosa que hacer más que escuchar la defensa de Esteban, pero al final lo terminaron lapidando porque no soportaron la sabiduría de Dios a través de Esteban. Bueno, mis hermanos, entonces Esteban, sin pronunciar palabra, estaba dando testimonio de que era el siervo fiel del Señor. ¿Para qué? Para que Dios dijera, este nombre no es un blasfemo, este hombre es como Moisés, mi fiel siervo. Yo te pregunto, ¿crees que Dios diga eso de ti? ¿Que tú eres un siervo fiel? ¿Un siervo prudente? ¿Un siervo conforme al corazón de Dios? Esteban, así como Moisés y como nuestro Señor Jesucristo, fue un testigo fiel y él reflejaba la gloria de la presencia de Dios. Y nosotros debemos de permanecer de la misma manera, sin temer al hombre, aunque se levanten todos contra el Dios de Israel, nosotros le seguiremos alabando, le seguiremos glorificando, seguiremos hablando del Dios verdadero hasta que Dios nos mande a llamar o hasta que Cristo venga. Pero nosotros exaltaremos por todas las generaciones. No se va a quedar de verdad en el aire lo que nosotros predicamos. Quizás se olviden de Comunidad Cristiana Betel, quizás se olviden de tu nombre, pero no se va a olvidar que hubo alguien que defendió la palabra de Dios. Hoy podemos hablar de los hugonotes, hoy podemos hablar de Esteban, hoy podemos hablar de muchos hermanos que defendieron la palabra de Dios, pero hay muchos que quedaron en la oscuridad o en la ignorancia sus nombres. O sea, oye, de fulano tal, no, ni me acuerdo, pero la palabra sigue viva y eficaz. Y ese es el propósito de nosotros. No que recuerden mi nombre, sino que recuerden que la palabra de Dios es como una espada de doble filo y que va a seguir y seguir y seguir la palabra. Hoy, a lo mejor yo me muero hoy, pero se va a levantar otro y va a levantar la bandera y va a predicar la verdad y va a seguir y va a seguir y va a seguir. A lo mejor no van a nombrar a Alejandro Flores como un Martín Lutero, pero no me importa. Lo importante es que se defendió la verdad de la palabra. Y eso es lo que debemos de hacer, porque Dios ha levantado, o te ha levantado más bien, para ser un hombre o una mujer de valor. Una mujer, un hombre dispuesto a pelear la buena batalla, lleno de gracia y de poder. Así que no le temamos a la muerte, no le temamos a los falsos enemigos de la fe, o a los enemigos más bien de la fe, o a los falsos que se dicen nuestros hermanos, porque si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Por tanto, yo y mi casa serviremos a Jehová, y por tanto yo le alabaré y le seguiré alabando y le seguiré predicando a la gente de la verdad de Cristo, y que sin Cristo no hay salvación ni vida eterna. Y eso lo vamos a seguir diciendo. Y aunque se levanten 1000 contra nosotros, ellos caerán,
pero nosotros seremos sostenidos por el poder del Dios verdadero. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar.